sobre todo en adultos, porque la no unión y sobre todo recalcitrante y por osteomielitis es muy rara en los niños. Entonces se menciona que con el manejo quirúrgico de las fracturas, la no unión de los huesos largos en el adulto son, por ejemplo, pelvis o fémur, 13 de cada 1000 pacientes, en húmero, sobre todo de afisario, 3 de cada 1000 y en la tibia 55 de cada 1000. Con el manejo conservador de las fracturas es mucho más bajo en el húmero. Por ejemplo, describe la literatura que, perdón, tratamiento no quirúrgico de las fracturas, la tasa de no consolidación puede ser hasta del 2% en todos los casos o hasta el 7%. Y de las no uniones pediátricas, básicamente las del número corresponden a menos del 5% y la no unión séptica tiene tasas indeterminadas. No se conoce cuál es la tasa de no consolidación con pacientes con osteomielitis. Además, en osteomielitis hematógena, pues rara vez esta afecta al húmero, por ende, pues el tratamiento, aunque se conoce por pocas series de casos, es difícil y de pobre pronóstico. Para definir lo que es una no consolidación, hay varios, digamos, varios puntos. El principal es el que nos plantea la FDA, que lo describe pues textualmente como la decisión de que una no unión establecida no debe tomarse hasta un mínimo de 9 meses a partir de una lesión, y en la que el sitio de fractura no ha demostrado signos radiológicos de consolidación, ningún cambio en el callo de la fractura en los últimos 3 meses, es decir, 6 meses más 3 meses de no consolidación radiológica. Entonces se resume a 6 meses más los 3 meses de la ausencia de cambios radiológicos. La segunda de las definiciones que uno puede encontrar en la literatura es de la Sociedad Danesa de Ortopedia, donde ellos mencionan que es una fractura que no va a consolidar sin una intervención médica. Y para ello, pues si uno la interviene, probablemente la posibilidad de consolidación no sea el 100%, sino que puedan haber tasas hasta el 85% de consolidación. Y aparece un ortopedista griego que trabaja pues en Estados Unidos, en Grecia, el doctor Peter Ioannidis, que nos menciona en el 2007 un concepto conocido como el concepto diamante para poder tratar las fracturas que están en una consolidación viciosa. Entonces, bueno, salía... Entonces, nos presenta un artículo del 2021 donde con el doctor Metzemakers también toman en la literatura 148 estudios donde se hablaba de la no consolidación para poder ver cuál era la definición más precisa para el término. Y de ellos encuentra que en la mitad de los artículos estaba definida claramente lo que era la no consolidación o la no unión. Generalmente las definiciones de la literatura son en el 85% de los casos basadas en el tiempo, en el 62% en criterios radiológicos, en el 45% en criterios clínicos y en el 38% una combinación de estos factores. Cuando hablamos del tiempo, básicamente el tiempo que toma la literatura en su mayoría es el de 6 meses, el 20.6% toma el tiempo de la FDA, 6 más 3 meses y 12 o 9 meses en el porcentaje. En cuanto a clínica, el dolor en el foco es lo más frecuentemente encontrado en la literatura, hasta en un 42% de los casos, y un 39% ellos con dolor en la carga. Y en cuanto a la radiología, no especifican porcentajes, pero sobre todo ausencia de callo en 3 o más corticales o el movimiento con el estrés radiológico en el foco de la fractura. Entonces, él puede categorizar la no consolidación básicamente en varias ramas, por así decirlo. La clasifica de esta manera: la no unión atrófica, la oligotrófica, y la atrófica la debe al estado vascular o hipovascular del foco de la fractura, donde puede ser consecuencia de un desnudamiento perióstico excesivo, el fresado excesivo o la infección misma. La oligotrófica, donde se trata de una brecha del foco de fractura o una mala reducción intraoperatoria, y las hipertróficas o pseudoartrosis, que son la hipertrófica por movilidad en el foco por una construcción flexible o la pseudoartrosis por una infección. Y ahí tenemos 4 causas: vascular, brecha, la reducción, movilidad del foco e infección, que nos explican el espectro de las no consolidaciones. Entonces, Ioannidis nos menciona en su estudio clásico el concepto del diamante a partir de varios factores. Él dice que todos los factores que están confluyendo para que se dé la consolidación los explica con una cámara o un bioreactor en el que cada uno de ellos interactúa. Tiene que ver con los factores del huésped, donde él menciona tangencialmente la clasificación de Sierra y Madre de la osteomielitis, y la vascularidad, donde pues básicamente es el hecho donde el hueso va a empezar a consolidar per se por la biología que siempre tiene una fractura. Entonces, hay 4 factores que inducen a que la fractura consolide de mejor manera. La osteoinducción a partir de factores de crecimiento, de interleuquinas y demás, las células osteogénicas, la matriz osteoconductora que sirve de andamio para que todas esas células se entramen y lleguen a la consolidación, y la estabilidad mecánica si estamos hablando, por ejemplo, de osteosíntesis en este caso, y donde influye cada uno de los 4 factores que les mencioné que importan para la no consolidación.
el estado vascular obviamente en la vasculatura, la orexia más la reducción en la estabilidad mecánica, la movilidad del foco también ahí, ¿cierto? Y generalmente la infección en los factores del huésped que involucra a todos los demás factores porque altera el proceso de consolidación. Entonces, como los tenemos todos que importan para entender la no unión, todos podrían controlarse, sobre todo si tratamos al paciente de forma quirúrgica, la movilidad del foco, por ejemplo, la mala reducción o la brecha, y ya la infección es algo que no es tan a la mano del cirujano como tal, pero pues puede también ser algo si la infección es ocasionada pues con los pacientes y la infección asociada a la fractura y el estado vascular no es nuestra responsabilidad directa, aunque con el cuidadoso manejo de los tejidos en cirugía también puede ser nuestra responsabilidad. Y otro artículo que ya nos presenta en 2019, donde evalúa digamos, el uso de los 4 parámetros del concepto de diamante para la consolidación de los pacientes. Encuentra en estudios donde hay 548 pacientes con consolidaciones de fracturas, que generalmente si uno sigue los 4 principios que él menciona, las tasas de consolidación son del 89 al 100%, mientras que si no se siguen al menos uno de los principios que él menciona, las tasas pueden ir del 44 al 90%, no son pues tan exitosas como siguiendo los 4 principios, por lo que estimula que uno siempre tenga en cuenta estos 4 principios de la biología de la curación. Factores de riesgo para que esto se presente. Hay un estudio publicado en el 2019 por Weiss y Garlich en la Mayo Clinic, donde ellos toman 2 series de pacientes propios antes de la época de las LSP y luego de las LSP para tratar las no uniones de húmero. Y ellos definen que es una unión recalcitrante cuando es aquella que requiera más de una cirugía para lograr consolidación. Encuentra 125 no uniones de la diáfisis humeral y en un primer tiempo digamos, de reintervención después de la osteoartritis que no pegó, el 84 consolidaron, mientras que después de eso él tiene 8 pacientes que pegaron, pues, o que consolidaron con un procedimiento y 12 que jamás consolidaron, dando a entender que básicamente con el tratamiento que él le hacía a los pacientes de la no unión en un primer episodio, generalmente si era con placa de compresión o con LSP más BMP o crestiliaca, pues no había mucha relación entre ellos y no impactaban en el manejo. Simplemente en todos los factores que ayudaban a que se recidivara la no consolidación. Entonces, él menciona que a partir de esta gráfica, si uno tiene más de un procedimiento, la tasa de fracaso con los pacientes que tengan no consolidaciones es mucho mayor. Por ejemplo, si uno tiene un procedimiento puede dar hasta 15% de no consolidación, 2 procedimientos hasta el 25% y 3 o más procedimientos, 35,7% los pacientes no consolidan en sus fracturas. Entonces, el estudio concluye, grosso modo, que el 75% de las no uniones recalcitrantes tuvieron manejo quirúrgico con placa cuando la fractura se produjo. O sea, el paciente se fracturó, lo operaron y generalmente el 75% de esos pacientes, el 25% restante fueron no uniones secundarias a un manejo conservador. A eso se refiere este apartado. A mayor número de procedimientos, más alta la tasa de no unión recalcitrante, 30% con más de 2 y 12 con menos de 2 procedimientos. No hay diferencia entre el tipo de placa porque él hablaba de la era pre-LSP y post-LSP o del injerto OMP para reducir el riesgo de la no consolidación, y la osteomielitis y el manejo quirúrgico inicial son los principales factores de riesgo para lograr la no unión recalcitrante. Sí, pues, pero no hay diferencia entre placas bloqueadas o la era pre-placa bloqueada, simplemente la compresión como tal. En cuanto al enfoque del paciente, obviamente es importante establecer qué historia de lesión tiene el paciente, cómo se dio el primer evento o de fractura o de osteomielitis hematógena o lo que sea que tenga, las cirugías previas realizadas, qué se ha encontrado en las cirugías, si tiene, por ejemplo, cultivos, las complicaciones del paciente, las expectativas y la funcionalidad en la vida de ella que éste tenga. También en cuanto a la lesión, si tiene deformidad, si tiene acortamiento, si tiene fístulas, por ejemplo, signos activos de infección que se presentan en menos del 10% de los casos, la fibrosis o el estado neurovascular y de los tipos de unión. Porque menciona la literatura también, grosso modo, que si uno tiene una no unión hipovascular o atrófica u oligotrófica, necesita un aporte vascular y biología, mientras que si tiene una unión hipertrófica hay buena vasculatura, pero necesita esa estabilidad, y eso puede, digamos, guiarnos en el manejo. Pero mencionan que la infección es casi un hecho si ninguna otra causa explica la no consolidación en estos pacientes. Entonces, uno debería suponer pues, que el paciente está infectado, así sea de bajo grado, cuando el paciente no consolida y no consolida y no consolida. Listo. ¿Cómo abordamos el tratamiento?
Nuevamente, Janudis, en una revisión que nos hace en el 2015, nos menciona cómo abordar al paciente con una novión infectada en las diáfisis de los huesos largos. La novión infectada es aquella fractura que no consolida y en la que se ha demostrado un patógeno persistente luego de 6 a 8 meses para este grupo. Y menciona que la supresión antibiótica de las fracturas infectadas lleva a la consolidación siempre y cuando existe una fijación estable. Entonces hay dos conceptos muy importantes: control de la infección y estabilidad de la fractura. Esos son los pilares del tratamiento en los pacientes que tengan una novión infectada. Las metas del tratamiento precisamente pueden variar en el orden de preferencia o de prioridad, pero siempre son erradicar la infección de primero o completar la consolidación de primero, intercambiables, restaurar la longitud y la alineación y por último restaurar la función, que va de la mano pues de la longitud y la alineación. No siempre se logra una buena función clínica y generalmente los resultados de los estudios son más que todo positivos en el ámbito radiológico. Listo. Entonces uno podría enfocar el tratamiento de estos pacientes en un tiempo versus dos tiempos. Primero, en un tiempo se usan los casos menos complejos, donde haya un germen conocido, pues la historia del paciente esté un poco más clara, o cuando ya no hay mucho por hacer y simplemente se va a hacer una fijación externa, sea para acortamiento y demás, o pacientes que están con infección tan residuada y digamos casi que intratable que necesiten una amputación, que son los casos más escasos en la literatura. Y a dos tiempos, si la fijación es estable, uno podría, digamos, hay muchas maneras de tratarla a dos tiempos, muchos algoritmos para poderse enfocar en esta ruta de dos tiempos, pero, por ejemplo, en un primer tiempo uno podría tomar cultivos, ¿cierto? O consolidarla con antibióticos supresor y esperar ya luego a ponerle un fijador externo, poner nuevos implantes, pues, placas, lo que uno necesite. O si está inestable, uno podría cultivar, retirar y ponerle antibiótico supresor, por ejemplo, con aumentación, ponerle polimetilmetacrilato, pues, o cemento con antibiótico, o alguna otra estrategia, y en un segundo tiempo un nuevo implante y aumentarlo con otra estrategia y con unos cultivos por si quiere denotar que la infección no se ha tratado del todo, porque como vimos, la infección es la causa de mayor recidiva en nuestros pacientes de consolidación. Entonces, como les decía, se puede aumentar con cemento antibiótico, por ejemplo, con clavo recubierto, y mencionan recientemente en la literatura trabajos con biovidrio, pero pues realmente no hay mucho seguimiento, sobre todo en pacientes pediátricos y con una consolidación de la diáfisis humeral. ¿Qué es importante con los cultivos en este caso? Que sean de 5 a 7, del tejido fibroso de la unión, del hueso cubreteado del canal, líquido articular, sinovia si por ejemplo está vecino de la articulación, tractos fistulosos y líquido purulento. Y generalmente estos agentes ya son formadores de biopelícula, por lo que igual el tratamiento de la infección, así sea de bajo grado, es un tratamiento que tiene que ser estricto y guiado por cultivos para que se pueda dar con el blanco y erradicar la infección y que consolide el hueso. Entonces, ¿qué implantes usa la literatura actualmente? Pues en estos casos, por ejemplo, fijación externa, principalmente el Ilizaró, aunque también pueden utilizarse fijadores externos monolaterales, pues rieles, donde se hace una histogénesis por distracción o por compresión o un transporte óseo. Fijación interna con injertos libres, pueden ser vascularizados de peroné, vascularizados de tejido blando, con una técnica de membrana inducida o sin ella, los resultados no son tan buenos. O por último, la reconstrucción in situ con una placa o un clavo recubierto con cemento y un injerto más BMP. En realidad, digamos, los reportes de la literatura son como opciones donde ellos hacen todo lo que esté a su alcance para que la fractura no recibe en la no consolidación. Entonces, pues básicamente uno podría alternar lo que necesite para que el paciente le vaya bien. Esta revisión, publicada pues en el 2018, es un metaanálisis con 925 nódulos infectadas. Hay pacientes pediátricos y pacientes adultos de los huesos largos. Y las estrategias que más se utilizan para este metaanálisis son, en un primer tiempo, desviamiento y fijación interna, con tasas de consolidación de 70 a 100%, pero recididas de la infección hasta el 55%. A dos tiempos, desviamiento en un tiempo y luego reducción abierta con fijación interna e injerto que consolidan hasta 66 al 100% con recurrencias del 60% o en dos tiempos utilizan desviamiento más polimetilmetacrilato con antibiótico y luego en un segundo tiempo la osteosíntesis con reducción abierta y el injerto óseo que tiene tasas de consolidación de 93 al 100% y recurrencias del 18%, que es la más baja, sin embargo existe. Una debilidad de este estudio es que no mencionan cuántos son el número de reintervenciones por paciente. Entonces, las neuronas recalcitrantes son otro tema y sobre todo por osteomielitis. Entonces, básicamente estas tasas serían mucho más negativas en pacientes que tengan infecciones recurrentes de huesos largos. Las experiencias de la literatura actualmente, pues la mayoría de los manejos empiezan con apertura del foco, con desbridamiento y con osteosíntesis con placa bloqueada generalmente o con compresión
con injerto de hueso y a veces utilizan BMP. Lo que recomiendan es hacerlo pues a un tiempo y así sea en el tiempo de la cirugía, tomar cultivos para poder dar un tratamiento supresor y que consolide la osteosíntesis, pero básicamente estos resultados con placa y con injerto en pacientes que están infectados funcionan en un primer episodio. Si reciban, probablemente la tasa de éxito sea mucho menor. Y básicamente una opción ya de salvamento, como menciona la literatura, es el Ilizarov o la filiación externa, que menciona Mustici en su artículo del 2006, cuando recoge 10 años de experiencia de tratamiento de no consolidación infectada en huesos largos. Dice que es el estándar de oro en la no unión infectada, que sin defecto óseo uno podría comprimir sin manejo antibiótico, porque el germen podría morir en la compresión, y con defecto óseo uno podría hacer un acortamiento agudo o transportes óseos para poder tratar a estos pacientes. Pero entonces, como les menciono, es considerada una opción de salvamento. Entonces, les traigo, este es uno de los poquitos artículos que encontré en niños, donde tienen 11 pacientes de 10 a 17 años con un promedio de edad de 14, y de estos pacientes que tenían una no consolidación de fracturas de húmero, básicamente tenían 8 pacientes que tenían osteosíntesis previa con injerto. Entonces, características del estudio importantes. La primera es que ninguno tenía signos infecciosos o reactantes de fase aguda elevados al momento de la consulta, cuando tenían la no consolidación. Cuando les hicieron la revisión quirúrgica, no se les removió el hueso esclerótico, no se invadió el foco y generalmente la pérdida ósea era de 1.9 centímetros radiológica, pero la discrepancia de longitud clínica era de 5.6. Se usó siempre fijador monolateral, donde se distraía al quinto o al séptimo día 0.25 cada 9 horas y luego 0.25 milímetros cada 12 horas hasta lograr pues, ya la consolidación, y se siguieron a 106 meses. Entonces mencionan, por ejemplo, en una imagen cómo utilizaban la distracción para que se diera la consolidación, y básicamente nos muestran un seguimiento seriado de uno de los pacientes que tenía una no unión del húmero proximal, digamos, ya esta sí es metafificiaria, pues, pero mencionan que en este caso hacían la osteogénesis por distracción y que el paciente tenía luego un buen desenlace clínico, ¿cierto? Entonces mencionan que 10 de 11 alcanzaron la consolidación, excepto un paciente que tenía un codo rígido preoperatorio a la reintervención. Un paciente tuvo una deformidad residual de 10 grados, no hubo discrepancias mayores a 3 centímetros y el rango de movilidad y capacidad funcional fue en 9 de 11 pacientes excelente y la segregación fue en 11 pacientes excelente con el tratamiento que les menciono, que es con un fijador monolateral, pues, pero haciendo la distracción del foco como con un alargamiento. Y en este otro estudio comparan también en niños pacientes que se llevan pues, después de una no unión del húmero a varios tratamientos o sin infección en un tiempo con placa de injerto, con infección a 2 tiempos con el Lisarovir y luego placa, y en osteoporóticos con placa más perone estructural. Generalmente los que no tienen infección pues tuvieron de todo el grupo de pacientes el mejor resultado global en función y consolidación. De la infección, que fueron llevados a manejo con Ilizarov y luego con placa, pues tuvieron un buen resultado. Solamente un paciente no lo consolidó que tuvo una infección persistente. De los osteoporóticos mencionan que generalmente el paciente que está infectado tiene muchos episodios de recurrencia, tiene un hueso pobre y podría caber en este espacio del peroné estructural, pero no vascularizado. ¿Listo? Entonces podría ser también una opción de tratamiento para poder lograr la consolidación de estos pacientes. Es como una cirugía a la carta la que se preconiza en la literatura. Y, digamos, otro artículo que ya nos enfoca cómo hacer el paso a paso de estos pacientes con la no unión infectada, nos menciona en 8 pacientes con excelentes resultados, básicamente que si uno no tiene una no unión infectada de húmero, vamos a la izquierda, estratifica el riesgo de pacientes según la clasificación de Schoenemann, pues, digamos, los factores del huésped, la inmunosupresión, otro evento que me impida una consolidación adecuada, y se optimizan estos factores. Luego, en la etapa 1, uno puede resecar el tejido y pues el tejido infectado y necrótico y darle 6 semanas de antibiótico de amplio espectro y luego dirigido. Ahí no hace ningún procedimiento quirúrgico como tal, más que la resección y el antibiótico. En la segunda etapa, estos pacientes fueron llevados a injerto de cresta ilíaca, autólogo, más Ilizarov. Ilizarov los rehabilitaron de forma precoz y si la fractura estaba consolidada, lo retiraban y ya pues con esto tenían el tratamiento listo. Mostraban los casos, por ejemplo, un paciente que tenía una consolidación medioaficial con un clavo, retiro, Ilizarov y la consolidación que se logra. Todos infectados, recordemos, también con placa, lo mismo, retiro, Ilizarov y consolidación lograda. Entonces, básicamente la literatura nos presenta esto como el manejo de salvamentos de pacientes que tienen neuron recalcitrante y por ello es una muy buena alternativa.
como conclusiones, digamos, grosso modo, existen dos estrategias de manejo de los pacientes con no consolidación. El manejo a un tiempo o a dos tiempos depende de la complejidad de mi paciente, ¿cierto? Y de lo que yo quiera lograr primero, si es la consolidación o el control de la infección, o podrían lograrse los dos en un espacio similar. La estabilidad del implante y la biología son factores fundamentales para poder lograr lo que queremos, que es que haya, digamos, menos tasa de no consolidación y que el paciente tenga un buen enlace clínico en el futuro. Mientras más intervenciones haya de una no consolidación, más es el riesgo de fracaso de la cirugía como tal, y pueden existir múltiples modalidades terapéuticas, ninguna con una diferencia superlativa, pero la fijación externa es una opción muy buena como salvamento en los pacientes que tengan uniones recidivantes del húmero diafisiario. Básicamente era eso. Para el paciente de hoy, para la grabación.